Bueno, pues vamos a pedir la bendición de Dios. Que el Señor nos auxilie, pero sobre todo que se haga también presente y podamos ser conscientes de su presencia. Vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, confesamos que sin ti nada somos y nada podemos. Somos totalmente dependientes. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos sostienes. Porque tú, Señor, no abandonas a tus hijos. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Porque eres un Dios no solo de promesa, eres un Dios que cumple fielmente todas tus promesas. Te damos gracias, Señor, que nos has traído. Te damos gracias, Señor, que contamos con tu ayuda. Pedimos, Señor, que bendigas y ayudes también a los hermanos que están impedidos para que ellos también reciban tu consuelo y sean confortados. Guíanos, Señor, preside la reunión. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón y ayuda, Señor, especialmente en la comunicación de tu palabra. Gracias por todo en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues solamente y antes de ir más adelante, decir que tenemos el gozo y el privilegio de una visita que nos viene desde Sant Cugat del Vallès. Ese es el nombre del pueblo. Bien, el otro día el hermano Vicente Galán pues ya me anticipó la visita, pero el hermano, que es bastante diligente, enseguida también me llamó, de manera que a mí no me pilla de sorpresa, pero que lo sepan los hermanos. Él se llama Juan Antonio, la hermana Antonia. Y nada, decirle que estamos muy contentos de conocerle y que el Señor les bendiga en el ratito que estaremos juntos. Es que él se marcha el sábado, ¿verdad? Mañana viernes. Mañana viernes. Muy bien. Se quedan con las ganas de haber estado con nosotros en la cena del Señor, pero en fin, menos es nada, ¿verdad? Pues siéntanse como en casa. Vamos a tener una lectura en el Salmo 91. Y eso nos va a confirmar el por qué hemos cantado el himno, que lindo. Parece que nos costó un poquitín arrancar, pero al final hemos llegado ya. Salmo 91. Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio
del día, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bueno, esta es la lectura de la palabra y el Señor pues la bendiga en nuestras almas, en nuestros corazones. Bien, pues los que tenemos ya mili en el Evangelio de años, sabemos que desde siempre, de toda la vida, este salmo, en la mayoría de las versiones bíblicas, pues ha tenido títulos de lo más sugerente. Yo diría muy acertado, títulos acertadísimos. Todos ellos, lógicamente, acorde con la temática que desarrolla el Salmo. Por ejemplo, vamos a ver unos títulos. O sea que quise copiarlo directamente de las diferentes versiones bíblicas que tenía y estuve abriendo algunas Biblias, copiando los títulos y los títulos son estos. Esperanza mía y castillo mío, así lo titula alguna versión bíblica. Habitando al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente, eficacia de la protección divina, seguridad de los fieles, de los creyentes, galardón de Dios a los que confían y descansan en Él. Y una última, podríamos haber acumulado más. El santuario del alma. Salmo tiene todo esto y mucho más. Pero, ¿saben, queridos hermanos, cómo se le conoce a este salmo en los últimos años? Se conoce como el salmo de la pandemia. No es muy bonito el título, pero es así. Se le conoce como el salmo de la pandemia. Y es que, a decir verdad, pues durante la pandemia, este salmo fue una de las porciones bíblicas más recurrentes. Y digo lo de recurrente no en el sentido
peyorativo, sino es que fue utilizado no para salir del paso, sino por verdadera necesidad. Es que el Salmo se refiere como se refiere a las plagas y se refiere a las pestilencias y se refiere a todos esos elementos que militan contra la vida del ser humano. De manera que fue una porción bíblica muy recurrente, pero es no como para salir del paso. No se echó mano de ese salmo para ver si salíamos del paso, sino en el mejor sentido de la expresión. Fue un salmo verdaderamente medicinal. Fue un bálsamo para las almas. Y hay que decir que muchos pastores, muchos expositores bíblicos, incluso escritores, muchos le tomaron como base de su predicación. Y esas predicaciones y esos artículos que se publicaron hicieron tremendo bien al pueblo de Dios. El pueblo de Dios recibió confort, ánimo. Digamos que en ese sentido, el Salmo no tiene desperdicio, ningún desperdicio. Y me gustaría que pudiéramos ver una muestra de varios versículos. Y vamos a recordar que en aquellos días de la pandemia, a mí por aquel entonces ya me daba coraje de escuchar la palabra el COVID y la pandemia. Gracias a Dios ha quedado un poquito atrás. Pero en aquellos días muchas personas estaban angustiadas, estaban atemorizadas. Y no estoy hablando necesariamente de los creyentes, que también algunos. Estoy hablando del mundo en general. Estaban, pero que muy atemorizados. Miren, el verso 3 y 4, por ejemplo. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Si esto no es un mensaje alentador, ¿qué otra cosa podríamos escoger? Verso 5 al 7. Mire. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día que destruya. Saltemos, vamos a ver el verso 10. No te sobrevendrá mal, y otra vez, ni plaga tocará tu morada. Yo creo que hay tremendas razones para que los hermanos, los pastores, los que ministran la palabra, los que tenían responsabilidad de apacentar el rebaño, utilizaran el salmo. Volvemos al versículo 3. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora.
Bueno, aquí, simplemente atendiendo un poquito la lectura, pues nos damos cuenta que hay dos peligros con naturalezas diferentes. Los hombres malos por naturaleza, que son malos, y el otro peligro, posible plaga destructora. Los hombres maquinan, los hombres no tienen conciencia, no les importa el daño que puedan hacer con tal de sacar provecho. Miren, luego después esto es en cuanto al peligro humano. Están los que hacen trampa o los que ponen trampa y los que trabajan y manipulan con alevosía, con nocturnidad, para sacar provecho de sus víctimas. Pero luego después están cosas que no se pueden controlar ni tampoco se pueden prever. Y son esas posibles plagas destructoras. Bueno, hermanos, miren, que aun cuando al presente la pandemia, aquella peste destructora, aun cuando esa pandemia ya pasó, gracias a Dios, eso no significa que no haya constantemente un peligro latente que está siempre planeando sobre nuestras cabezas. Y me puedo ahora referir especialmente al pueblo de Dios. A causa de la apostasía y a causa del recrudecimiento del odio del mundo contra los cristianos. Ha pasado la pandemia, pero no ha pasado el peligro. Según el Salmo 37, y esto lo confirma el versículo 12, allí leemos: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Y esto, queridos hermanos, nos lleva a que es necesario que asumamos que las maquinaciones del adversario son cada vez más sofisticadas y más perversas. Pero sabemos también que sin titubeos nos podemos aferrar con toda certeza a las promesas fieles y verdaderas de la palabra de Dios, que dice Pablo. Pablo allá en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, no os ha sobrevenido, y yo diría, no os sobrevendrá. No os ha sobrevenido. 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que os dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Este es el qué. El peligro no ha terminado. El peligro se forja a peor, de manera más despiadada. Y eso se está ejercitando por muchos países. Sigamos nosotros dándole gracias a Dios que aún todavía tenemos libertad para congregar, pero que asumamos que el peligro
latente, en cualquier momento puede cuajar. Ahora, lo que llamó mi atención respecto a esta porción. Mire, si en verdad queremos que tan maravillosa promesa se haga efectiva, si queremos experimentar la efectividad de esa promesa divina, nos toca que nos fijemos bien en la presentación que de Dios se nos hace en la misma apertura del Salmo. Ahora quiero que volvamos al Salmo, al principio. Miren lo que dice al principio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo se nos presenta a Dios según se abre el Salmo? ¿Cómo se nos presenta? Porque tenemos que fijarnos y tenemos que asumirlo. Ahí se habla del Altísimo y se habla del Omnipotente. Cierto, ¿verdad? Cuando leía esto, vino a mi mente la visión de Isaías, capítulo 6 del libro de Isaías. Vamos a leer los primeros 4 versículos de ese capítulo 6. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Uzía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El Altísimo, el inalcanzable, el intocable, el invisible y además el omnipotente. Ese trono alto, ese trono sublime. Con eso simplemente se quiere recalcar el carácter santísimo e inaccesible, incluidos los serafines, porque la pureza y la santidad de Dios está tal que nadie podría acercarse a él. Bueno, pues el Salmo que habla de protección abre sus páginas o abre sus puertas hablando del Altísimo y del Omnipotente. Y siendo, me decía yo, tan inaccesible el lugar de su morada, y siendo tan inaccesible la misma persona de Dios, ¿cómo podemos nosotros ver la acción de Dios a nuestro favor? Hombre, mira, en el Salmo hay un texto que habla de que Dios ordenaría, instruiría a sus ángeles
para que su pie no tropezara en piedra. Así que Dios bien que puede utilizar cualquier cosa para hacernos el bien que nos ha prometido. ¿De acuerdo? Pero, a pesar de toda esa excelsitud divina, brillante de Dios, en el mismo Isaías, ahora en el capítulo 57, versículo 15, leemos lo que a mí me dejó pasmado, me dejó loco. Mire, Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto, seguimos con el altísimo, el alto y sublime, que habita la eternidad. Es decir, que desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios, y cuyo nombre, para más, INRI, y cuyo nombre es el Santo. Eso dijo, mire, yo habito en la altura y en la santidad, pero dice más, habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Descubrí a Dios, al Altísimo, al Sublime y al Omnipotente, lo descubro en acción, además, bajándose y entrando en la dinámica que necesitamos los hombres. Mire, estas palabras que acabamos de leer todavía la tenemos delante de nuestros ojos. Yo creo que son para ser anotadas, para ser fijadas, grabadas en la memoria y grabadas y escritas en las tablas del corazón. Sin duda, yo veía en esas palabras un bálsamo a la hora de la prueba y a la hora de la dificultad. Una palabra auténtica, genuina. Una palabra de la más absoluta confianza. En resumen y en verdad, una palabra de Dios, una palabra divina. Tanto, queridos hermanos, que me gustaría, que quisiera que Dios nos ayudara a superar nuestra particular limitación, que pudiéramos ver el grado de implicación, que ahora intentaremos verlo, el grado de implicación que el Señor Dios Altísimo asume en cuanto a transmitirnos su favor y facilitarnos toda su ayuda. Verso 14. Mire, por cuanto ha puesto en mí su amor, también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. He querido hacer la lectura rápida, saltándome los pronombres en primera persona que se refieren a Dios. Vamos a verlo ahora más despacio. Dice el verso 14, por cuanto en mí ha puesto su amor,
No dice que ha puesto su fe o su esperanza, que también, sino que ha puesto su amor. Dios reconoce que el salmista ha depositado su amor en él y por esa razón dice, yo también lo libraré. Yo, pronombre personal en primera persona. Dios actuando, yo también lo libraré. Le, otro pronombre. Yo le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer mi nombre significa esa intimidad, eso de haber vivido en el secreto de Dios, de estar en auténtica sintonía con la voluntad de Dios, por cuanto ha conocido mi carácter, mi nombre. Dios había constatado que él era amado por el salmista, que el salmista le amaba, porque ha puesto en mí su amor. Yo, Dios interviniendo. Verso 15. Me invocará y le responderé. Es como leí antes, pero es que hay que detenerse. Me invocará y yo, sin intermediario, yo le responderé. Pero no solamente el que le invoca tendría el auxilio que necesitaba, sino que además dice, fíjense otra vez, que es precioso, con él estaré quien yo, en su angustia o en la angustia. Dios, el alto, el sublime, el inalcanzable, el omnipotente. Yo estaré con él estaré yo en la angustia. Hermano, padecemos angustia, padecemos dolor, padecemos sufrimiento. Es que el Señor dice que estará con nosotros sufriendo y padeciendo. El alto y el sublime es que no se me olvida. El santo, 3 veces santo, el que habita en luz inaccesible. Mira abajo y mira a los suyos. Con él estaré yo en la angustia. Y otra vez, lo libraré y le glorificaré. Siempre la acción directa personal de Dios. Y es necesario recordar el carácter de Dios. Y ese carácter de Dios y el carácter del hombre miserable. Y Dios poniéndose a nuestra altura e implicándose directamente en lo que son nuestras flaquezas, en lo que son nuestras necesidades, en lo que son nuestras imperfecciones, y obrando positivamente y obrando a favor de lo suyo. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le honraré, le glorificaré. Bien, queridos hermanos,
me había pedido un pequeño devocional. Vamos a terminar. Creo que es maravilloso clamar en la angustia y tener la respuesta oportuna. Porque si llega la respuesta tarde, los pobres bomberos, que son hombres muy sacrificados, han venido a hacer el refrán de este llega tarde como los bomberos o como la ambulancia. Pero tener una respuesta oportuna. Es decir, la justa, la necesaria, la que te viene bien, la que te va a consolar, la que te va a fortalecer, la que te va a levantar. Tener esa respuesta, sabiendo además que Dios no llega tarde, ni se equivoca del tratamiento que tiene que aplicar. A veces Dios mismo permite situaciones en nuestra vida, pero que si no permite esas situaciones porque Él obra con sabiduría, tenemos el ejemplo de Job, pero que si no obra de esa manera con nosotros, como alguna vez uno va a clamar a Dios, no tiene necesidad de clamar, ni podrá jamás tener la experiencia de cómo Dios es un Dios fiel, un Dios que conforta, un Dios que anima, un Dios que levanta. A nosotros nos gustaría que todo el camino estuviera sembrado de flores, sin espinas, y que lloviera cuando nosotros tuviéramos refugio. Pero Dios permite cosas en nuestra vida, queridos hermanos, y espera que clamemos para mostrarnos su benignidad, su bondad, y enseñarnos, y que nosotros aprendamos que en Él hay fidelidad. Y sobre todo propósito, nunca despropósito, siempre tiene la mira de hacernos el bien que nos conduzca a una mayor cercanía. Cercanía me refiero a una mayor comunión con Él para entender de su voluntad y para poder andar en sus caminos, agradándole. Pero ahí están todos los artículos personales que he querido subrayar. El alto y sublime se pone a nuestro lado. El alto y sublime se arremanga. No le importa el estado en que nos encontremos. El alto y sublime se arremanga. Pero termino con el verso 16. Le saciaré de larga vida, le daré vida eterna. Y le mostraré mi salvación. Y cuando veamos la obra de Dios acabada y cómo Dios ha realizado la salvación tan grande, dice que nos mostrará su salvación. Primeramente nos mostrará porque nos quitará para que no nos atropelle, digamos, el coche o no nos embista el toro o no nos haga daño esa persona malvada.
Y cuando nos ha quitado y nos ha librado, llegamos a comprender que nos ha salvado de un asunto puntual. Pero la salvación, queridos hermanos, en Dios está proyectada para vida eterna. Pues lo dejamos aquí, queridos. A veces nos falta espacio para atender las oraciones, así que espero haberme podido explicar bien y que, en fin, seamos fortalecidos y consolados. ¿Amén?